Shalom a todos, bienvenidos a una transmisión más de Roca Eterna. Queremos darle la bienvenida y agradecerle por la paciencia que ha tenido con nosotros. Estamos empezando un poquitín tarde, tuvimos algunos problemas técnicos, pero creo que ya se están solucionando. A los que están aquí en casita, gracias, llegaron desde bien tempranito y tuvieron que esperar también aquí, así que mil gracias por estar aquí. Sé que todos nosotros estamos sacando de nuestro tiempo para estar, los que están en este lugar, para estar en este lugar, y los que están detrás de la pantalla, para estar ahí detrás de la pantalla. Estamos dejando muchas cosas a un lado para poder estar juntos y poder aprender más acerca de la porción semanal que corresponde a esta semana. Así es que quiero agradecerle por ese tiempo que usted está dedicando para el estudio. De verdad que cada vez que uno dedica tiempo a estudiar, cada vez que uno dedica tiempo a aprender, es un poquito de crecimiento que nosotros vamos adquiriendo en nuestra propia vida, un poquito más de madurez que vamos adquiriendo para poder llegar a ser las personas que Hashem quiere que seamos. Para andar en el caminar de la Torah necesitamos dedicar tiempo y estudiar. Necesitamos nuestra disponibilidad, y este tiempo que usted está tomando, estos momentos que está usted sentado detrás de su teléfono, detrás de su tablet o computadora, es un tiempo que nos va a ayudar, que le va a ayudar a usted y a los que estamos aquí, nos va a ayudar a seguir creciendo, a seguir madurando y a seguir acercándonos más a Hashem, que creo que ese es el propósito de todos nosotros los que estamos aquí conectados, aprender más para poder acercarnos de la manera correcta a nuestro Rey, para poder honrar a nuestro Rey de la manera como Él se merece, para poder agradarle a Él de la manera correcta y no de la manera como nosotros pensamos o creemos que se debe de hacer, sino de la manera como está establecido en su santa y bendita Torah. Así es que para mí es un privilegio poder estar aquí tratando de enseñar un poquito, aunque sé que me falta muchísimo por aprender. Creo que estoy en segundo año de kindergarten, así es que preparé una enseñanza para los de primero de kindergarten, así es que si usted va más adelantado, no se preocupe, quédese con nosotros, que estoy segura que también va a refrescar su memoria con algo de lo que usted quizás ya sabía o tenía por ahí olvidado en su mente. Pero estoy súper contenta y agradecida con Hashem, porque Él me dio algo que no esperaba. Él me permitió hacer algo que jamás hubiera yo pensado que podría hacer, y que fue sentarme en esa silla por 2 años sin enseñar o sin estar en este lugar trayendo una enseñanza. Me permitió estar ahí sentada para aprender, y creo que esa es una de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Cuando conoce uno acerca de la Torah, el pensamiento de uno cambia, se transforma. Uno se da cuenta de que ya no va a trabajar uno para su propio reino, sino que ahora tenemos que trabajar para el reino de Hashem. Ahora ya no es a ver qué es lo que Dios puede hacer por mí. Ahora es qué es lo que yo puedo hacer por tu reino, en qué puedo servir, cómo puedo honrarte. Ya no es yo quiero que tú hagas, sino qué quieres que yo haga. Y el estar sentada en ese lugar me cambió la perspectiva totalmente de lo que yo tenía, de lo que era honrar a Hashem. Se acabó el imperio que teníamos como pastores. Creo que una de las cosas que más se aferran las personas que están en el liderazgo es al título y a la posición que tienen. Creo que el tener un título y una posición nos hace querer aferrarnos a ella y no soltarla. Pero cuando viene uno a conocer los caminos de la Torah, todo eso cambia, o todo eso debería de cambiar. Quizás en algunos no ha cambiado, pero nosotros todo eso cambió, y fue de que necesitamos empezar de cero, necesitamos aprender lo más básico. Y en realidad que sí, nos dimos cuenta de que no sabíamos nada, no sabíamos muchas cosas de las que hemos aprendido, y fue un cambio total. Pero eso costó desprenderse de títulos y de posiciones que teníamos, para empezar de abajo, para empezar de cero. Muchas veces las posiciones y los títulos nos llenan de orgullo y nos llenan de
de ese deseo de querer estar sobre las demás personas. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito en esta parashá, lo que le pasó a Coré. El título, la posición que él tenía, creo que hizo que quisiera estar sobre más personas. Y vamos a hablar un poco de todo esto. Pero antes de empezar con la parashá, antes de empezar con la enseñanza de kindergarten, ya le dije, la enseñanza de esta tarde, vamos a hacer una oración para que Hashem tome control de todas las cosas y que sea Él que dirija todo lo que se va a hablar desde este lugar y que pueda acomodar la atmósfera a los que estamos aquí y a los que están en sus hogares para que todo esté tranquilo, porque yo sé que cuando uno se sienta detrás del teléfono a estudiar, ¿qué es lo que sucede en la casa? Mami, quiero esto, papi, dame esto, ¿qué pasa el camión que vende cosas? ¿Qué pasa la señora con todos los perros ladrando? Y siempre hay algo que desvía nuestra atención. Así que vamos a pedirle a Hashem que acomode todas las cosas y vamos a organizarnos nosotros también para poder estar unos minutos detrás del teléfono, unos 40, 50 minutos, no sé cuánto me vaya a tardar, pero para poder estar tranquilos y para poder todos juntos aprender un poquito acerca de la parashá de Coré. Amén. Bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, soberano del universo, el poderoso y el magnífico. A ti en esta tarde queremos agradecerte por tu bondad y tu misericordia y por el privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos y poder conectarnos con todas esas personas que están detrás de la pantalla para todos juntos aprender. Hoy en esta tarde quiero pedirte que tú seas quien tome el control de todo, que seas tú que tu espíritu sea quien hable a través de mí para que el mensaje de tu palabra, el mensaje de tu Torah pueda llegar a nuestras vidas, podamos aprender para poder servirte mejor, que lo que está escrito aquí en tu Torah sea de ayuda a nosotros para que podamos alinear nuestros pasos a lo que es tu santa y tu bendita voluntad. A ti te honramos y a ti te agradecemos desde ahora y para siempre. Bendito eres tú, Hashem. Amén y amén. Amén. Qué bueno que está aquí, como ya se lo dije. Hoy vamos a estudiar la parashá de Coré, que se encuentra en Números 16:1 hasta Números 18:32. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo 16. Y por si usted no lo sabía, esta mañana nuestro Moré Rico trajo una enseñanza del capítulo 18 de Números, que está dentro de la parashá de Coré, y fue una enseñanza que usted no se puede perder. Usted, después de que terminemos aquí, no se vaya a ir ahorita, quédese con nosotros conectado, pero después de que terminemos aquí puede ir a verla, porque nosotros la compartimos, y si no la puede encontrar en el Facebook de nuestro Moré Rico Cortés, si no también la puede encontrar en Tesoros del Templo. Si usted no está suscrito a Tesoros del Templo, le invitamos a que se suscriba porque ahí hay muchísimo material para que usted pueda seguir aprendiendo. Pero fue una enseñanza muy, muy buena. ¿Cuántos de los de aquí pudieron escucharla? Amén, casi todos. Nosotros los que estamos aquí pudimos escuchar esa enseñanza. Creo que esa enseñanza va a cambiar nuestra perspectiva que teníamos de ciertos temas y nos va a ayudar a honrar a Hashem de la mejor manera. Así es que, como es nuestro deseo honrar a Hashem, pues tenemos que escuchar esta enseñanza que fue del capítulo 18. Como ya nuestro Moré tocó el capítulo 18, pues hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 16 y 17. Un poquito vamos a tocar el 18 si nos da el tiempo para hacerlo. Pero esta semana tenemos a Coré, número 16, y encontramos la Haftará de esta porción en 1 Samuel 11:14 al 12:22, y la Mishnah Netzarita la encontramos en Romanos 13 del 1 al 7. Como usted ya sabe, agarré la imagen de Mamá Rajé para que usted pueda ir y darle like a la página y pueda seguirlos, unirse al grupo de WhatsApp y compartir la visión que ellos tienen. La visión que ellos tienen es poder llevar gente a la tierra de Israel, gente de bajos recursos, de verdad, gente que lo necesita y gente que está dedicada a estudiar. No crea que van a empezar a mandar gente así porque sí, no, tiene que ser una gente dedicada a estudiar, a querer aprender, y ese es el propósito de la organización de Mamá Rajé. En esta parashá tenemos muchos temas, varios temas, quizás no lo vamos a tocar todos, pero quería ponérselos en la pantalla, quizás usted pueda verlos y después examinarlos poco a poco. Tenemos la rebelión de Coré, cómo Dios respalda a Moshe y Aarón, cómo Dios castiga a Coré y a sus seguidores,
También tenemos la orden de Dios acerca de los incensarios de los hombres consumidos en la rebelión. Moshe y Aarón intervienen por la congregación, la vara de Aarón florece, reiteraciones de los deberes de Aarón, y Dios le entrega a Aarón y a sus hijos las ofrendas como un regalo. Y también tenemos el tema que fue tratado esta mañana, que es el diezmo para los levitas. Aquí en esta parasha tenemos 9 mandamientos. El año pasado nuestro Moreno nos estuvo enseñando cada miércoles por la mañana todos los mandamientos que están en la Torah, y pudimos dar un estudio general a todos ellos, pero creo que deberíamos de estarlo repitiendo y repitiendo para así seguir con ellos en mente, porque no creo que nos hayamos aprendido los 603, pero en cada parasha tratar de buscarlos para seguir aprendiéndolos y para poder ponerlos por ahora. En esta parasha tenemos 9 mandamientos, y los 9 mandamientos se encuentran en un solo capítulo. ¿Quién sabe en qué capítulo se encuentran? Sí, en ese. En el 18. ¿Sí sencillo que en la pantalla? ¿O está muy pequeño? Está muy pequeño. Hay que comprar lentes, pastor, para todos los hermanos que están aquí, para que todos podamos ver. Yo soy la primera. En esta parasha están los mandamientos del 388 al 396 de los 613. El precepto de custodiar la tienda de reunión, y ahí puede usted ver la cita, números 18.4. La prohibición para los sacerdotes de desempeñar el cargo de los levitas, y para los levitas de desempeñar el cargo de los sacerdotes. También tenemos la prohibición para alguien que no es cohen entrar en el santuario. La prohibición de descuidar el cargo del santuario y del altar. El precepto de redimir el primogénito de un ser humano. La prohibición de redimir el primogénito de un animal doméstico puro. El precepto del servicio de los levitas en el santuario. El precepto de dar diezmos a los levitas, y el precepto para los levitas de dar el diezmo del diezmo recibido a los sacerdotes. En números 18-26, ahí tenemos todos los 9 mandamientos. Entonces, vamos a comenzar con la lectura de la parashá, que se encuentra en números 16. Hoy no puedo tener lector, porque como le dije teníamos algunos problemas técnicos, pero lo voy a estar leyendo yo. Y se encuentra en números 16, quiero usted leerlo conmigo allá detrás de su pantalla, y los que están aquí también, yo sé que todos trajeron su Biblia, o lo puede buscar por el celular, que también ahí puede encontrar su Biblia, pero no se vaya a ir a Facebook ni se vaya a ir a YouTube, ¿ok? Porque si no se me pierde y luego va a decir, no, pues no entendí nada. Pero yo sé que si nos quedamos conectados vamos a aprender, vamos a entender. Coré, empieza el capítulo 16. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moshe, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Hasta ahí. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, aquí vemos cómo da inicio la rebelión abierta, un intento de desplazar a Moshe y Aarón como líderes de la nación. ¿Quién era el cabecilla de esta rebelión? Coré. ¿Y quién era Coré? Coré era nada más y nada menos que el primo de Moshe. Eran primos. Y uno se levantó en contra del otro. ¿Por qué le digo que eran primos? Vamos a ver la siguiente página para que podamos entenderlo. Y nos va a ayudar bastante esta gráfica, que la tomé de un PowerPoint que compartió nuestro Model Rafi. Él comparte los PowerPoints en el grupo que tiene en WhatsApp, así es que gracias a Model Rafi por compartir siempre los PowerPoints, que son información muy importante para todos nosotros. En esta gráfica vamos a poder ver cómo es que se relacionaban Coré y Moshe, cómo ellos que llegaron a ser primos, y nos va a servir para lo que vamos a hablar más adelante. Y yo creo que muchos, los que ya están arriba de kindergarten, pues ya saben todo esto, pero los que estamos abajo de kindergarten, aquí está. Tenemos al hijo de Jacob, que era Leví. Leví tuvo 3 hijos, y esto ya lo estudiamos hace unas parashá pasada, que era Gerson, Coat y Merari. Cada uno de ellos tenía un trabajo específico cuando se transportaba el Mishkan en el desierto. Vamos a ver los hijos de Coat.
tuvo 4 hijos, que era Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Amram tuvo 3 hijos, que eran Aarón, Moshe y Miriam. Y su hermano Izhar tuvo 3 hijos, que eran Corá, Nefeg y Zicri. Así es que en esta gráfica podemos ver por qué estaban relacionados a Moshe y Coré. Eran primos, hijos de 2 hermanos. Su abuelo era Coat y su bisabuelo era Levi. Ahí lo podemos ver. Y entonces el cabecilla de la rebelión que se estaba levantando era Coré, que también era un levita, era parte de los levitas. Y como es típico, quienes aspiran a usurpar el poder y necesitan el apoyo popular para triunfar, Coré pues aparentó ser el defensor de las masas e intentó desacreditar a Moshe. Hasta este momento estamos viendo cómo este hombre, Coré, se levanta en contra de Moshe y lo empieza a desacreditar en frente del pueblo. Pero nada se levanta si no tiene ayuda de algo. Coré necesitaba ayuda de gente, pero para saber cómo llegamos hasta aquí con esto de que Coré se está levantando en contra de Moshe, primero tenemos que entender un poquito la historia de lo que pasó antes en las parashá que ya hemos estudiado. Ellos salieron de Egipto, ¿cierto? Todos salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí, reciben la Torá. Después de que reciben la Torá, pasan algunas cosas, se levanta el Mishkan, mandan a explorar la tierra, mandan a 2 espías a explorar la tierra. 10 espías traen un informe negativo y 2 espías traen un informe positivo. ¿Quiénes eran los 2 espías del informe positivo? Josué y Caleb. ¿De qué tribus eran? De Judá y de Efraín, correcto. Así para que no se me duerma. De Judá y de Efraín. Pero ¿qué es lo que pasa cuando regresan los espías y traen un informe malo de la tierra? Desaniman al pueblo. ¿Y qué es lo que pasa en el pueblo? Que pierden la fe o no creen que Hashem sea capaz de entregarle la tierra. Después de que habían salido de Egipto con mano poderosa, después de que habían cruzado el Mar Rojo, después de que habían visto aquella nube encima del Sinaí hablando con Moshe, llegan a este punto de no creer que Hashem sería capaz de entregarle la tierra. Dudan del poder de Hashem. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Hashem dice: ninguno de ustedes, esta generación, no va a poder heredar la tierra. En ese momento, el pueblo está como, ¿qué va a pasar con nosotros? Puede que haya habido un tipo de descontento, entre ellos. Algo que Corea aprovecha para levantar una revuelta. Y después de que fracasaron los espías y del decreto de que toda la gente moriría en el desierto sin jamás haber visto Eretz Israel, la tierra de Israel, Coraj se aprovecha del descontento nacional para levantar una insurrección. Necesitaba aliados. ¿Quiénes fueron sus aliados? Datán, Abiram y On. ¿De qué tribu eran estos hombres? De la tribu de Rubén. Muy bien, le vamos a dar un premio a la que contestó. Es que está en las pantallas y por ahí lo están viendo. Eran de la tribu de Rubén. ¿Quién era Rubén? Vamos a la otra página y ahorita regresamos. Rubén era uno de los hijos de Jacob, pero no era cualquier hijo. Era el primer hijo. ¿Y era hijo de quién? Si ustedes ven en la pantalla, no sé si la puedan ver los que están allá. Claro que era hijo de Jacob. Usted ve los colores y va a ver que era hijo de Lea. Ahí en la pantalla está, era hijo de Lea. Tanto él como Simeón, Leví y Judá. Después Dan y Neftalí eran hijos de Bilha. Gad y Aser eran hijos de Silpa. Isaacar y Zabulón eran hijos de Lea. Y José y Benjamín eran hijos de Raquel. Bueno, Rubén era el primogénito. ¿Qué tan importante era un primogénito en el antiguo Medio Oriente? Importantísimo.
importantísimo. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero voy a regresar acá. Sabemos entonces ahora que Rubén era el primogénito de Jacob, pero a Rubén se le quitó la primogenitura. Si estudiamos, o si ya conocemos un poquito, yo creo que ya todos nosotros y ustedes también conocen la historia del pueblo de Israel y cómo fue que Rubén perdió la primogenitura y se la dieron a los hijos de ¿quién? Sí, de José, a los hijos de José. Entonces, la primogenitura en el antiguo Medio Oriente era algo muy importante. Era la persona que iba a heredar el liderazgo de todos sus hermanos, de toda la tribu. No solamente iba a heredar liderazgo, sino que tenía una doble porción de la herencia, porque él era el que se iba a encargar de todos los demás que estaban bajo él. Los primeros que se unen a Coré, ¿quiénes fueron? Los rubenitas, los hijos de Rubén. A Rubén se le había quitado la primogenitura para entregársela a los hijos de José. La tribu de Rubén entonces era susceptible, estaba susceptible a levantarse en contra de cualquier liderazgo que, pues, ellos sentían que se les había despojado de la primogenitura. Creo que Coré le acertó al buscar aliados que estaban heridos, que pensaban que se les había robado algo, que pensaban que se les había despojado de algo, o que pensaban que tenían el derecho a algo. Cuando uno piensa que uno tiene el derecho a algo, por lo general uno empieza a exigir. Pero no se habían dado cuenta de que era Hashem el que había puesto todas las cosas en orden. Que por alguna razón se le quitó la primogenitura a Rubén, no vamos a hablar de eso, pero por alguna razón se le dio a los hijos de José. Entonces Coré empieza a levantar esta revuelta y escogió a los que estaban heridos, lastimados y que se sentían despojados. Escogió a los hijos de Rubén, los hijos de Simeón, los hijos de Leví. O sea, ellos ya habían muerto todos ellos en Egipto. Sí. La familia. Sí, a los descendientes, a los rubenitas. A esos escogió, aunque muchos de las tribus se unieron a él, porque ahorita vamos a ver más adelante lo que dicen. Para entender esto, de lo que estamos hablando, de por qué, cómo estaba distribuido esto de las tribus, aquí vemos que cada persona pertenecía, dentro de la comunidad israelita, era identificada como miembro de una familia, de un clan y de una tribu en particular. Cada quien tenía un lugar. Unos eran rubenitas, otros eran de la tribu de Benjamín, otros de la tribu de Simeón, y esto los colocaba en grupos familiares especiales. Aquí los rubenitas pretendían tener una supremacía sobre Moshe, sino que también para ellos servía como una base sobre la cual podrían ser designados ancianos y miembros del concilio. De modo que cada tribu y clan ayudaban a mantener el orden y apoyaban a Moshe en la administración de justicia. La rivalidad entre los grupos era típica. Siempre existe cierto tipo de rivalidad sobre quién tiene el poder o sobre quién manda. En este caso, ellos deberían de ayudarse como un solo pueblo para mantener el orden dentro de ese pueblo. Pero cuando hay alguien herido, siempre está susceptible a levantarse en contra de aquel que piensa que lo está hiriendo o que le está haciendo algún daño. En este caso, Coré escogió bien, escogió al herido. Así es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces nos vamos a sentir heridos, aunque muchas veces no nos hieren con intención, pero a veces levantamos nuestras autodefensas muy altas y cualquier cosa nos hace daño, nos hiere. Que si porque no me saludó, que ya no le caigo bien, que porque si no volteó a verme, que porque si no sonrió, que porque pasó esto, que porque me habló muy fuerte, y empezamos a sentir que nos están hiriendo, y eso puede provocar que tarde o temprano nos estemos susceptibles a levantarnos en contra. No solamente, porque en este caso no solamente se levantaron en contra de Moshe, porque sí se levantaron en contra de Moshe, pero hay alguien que estaba por encima de Moshe, y era Hashem.
Entonces Coré no se estaba levantando solamente en contra de Moshe, se estaba levantando en contra de la autoridad que Hashem había puesto dentro del pueblo. Y Moshe no era cualquier persona, Moshe era el que hablaba con el Eterno cara a cara. Así es que tuvo que haber tenido muchos pantalones Coré para levantarse y creer que podía desafiar la autoridad, no solo de Moshe, sino también de Hashem. La tribu de Rubén, de la cual provenían la mayoría de los seguidores de Coré, acampaba cerca de la familia de los coatitas. Ahí usted en la gráfica va a ver cómo es que se situaban cada una de las tribus, y se va a dar cuenta de los coatitas. Los coatitas eran la familia de Coré. Y debajo de los coatitas, ¿quién están? ¿Sí lo ve ahí? Aquí están los coatitas. Rubén, muy bien. Estamos hablando de Rubén, hermano. Estamos hablando de los rubenitas. Era Rubén. Aquí está. ¿Usted lo puede ver ahí? ¿Sí? ¿Ya lo identificó? Sí. Ok. Así era como estaban las tribus distribuidas cuando estaban en el desierto. Ahí puede usted verlo. Así es que tenga cuidado con quién se junta. ¿Quién es su vecino? Tengamos cuidado con quién nos juntamos, porque pueden envolvernos en su palabrería, en sus pensamientos, pueden envolvernos de tal manera que nos lleven a hacer cosas que no debemos de hacer, que no estamos supuestos a hacer. Los coatitas eran los vecinos de los rubenitas, estaban muy cerquitas, y eso fue el infortunio de los descendientes de Rubén, que se juntaron con Coré para levantarse en contra no solo de Moshe, sino también de Hashem. La Torá describe a los seguidores de Coré como gente de prestigio. Eran jefes de las tribus o presidentes de tribunales y hombres de renombre que solían ser convocados a reuniones importantes y a consultas de peso. La presencia de semejante delegación naturalmente le dio credibilidad a las reivindicaciones de Coré. No solamente fueron los rubenitas, sino que también fueron príncipes de las otras tribus los que se juntaron con Coré. ¿Y cuál era el problema que ellos tenían? Pues reclamaban que por qué Moshe estaba sobre ellos. Sigamos leyendo en el versículo 3. Dice: y se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Hashem. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Hashem? Ellos le están diciendo a Moshe y Aarón: ¿por qué te levantan ustedes entre nosotros? Y cuando oyó esto, Moshe se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará a Hashem quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Por la mañana, le dice Moshe a Coré, por la mañana, en el versículo 5, mañana mostrará a Hashem quién es suyo. Si ya estaban ahí el uno con el otro y ya tenían que demostrar, ¿por qué no lo hizo ahí mismo? ¿Por qué esperó hasta otro día? Bueno, Rashi, que es uno de los comentaristas del Talmud y de la Torá, muy reconocido, que vivió en los años 1000 hasta el 1100 y algo por ahí, él dice que al decirles que Dios les respondería por la mañana, Moshe estaba tratando de ganar tiempo y esperando que recobraran el buen sentido en el intervalo, o sea, durante ese tiempo, durante el cual trataría de convencerlos para que se desistiesen de su obstinada postura. Lo que estaba comentando aquí Rashi es que él quería que ellos recapacitaran. Ya ve que muchas veces nosotros tomamos decisiones tan apresuradas que ni siquiera las pensamos. En el momento de la
del hervor, en el momento del enojo, en el momento de la emoción. Sí, tomamos la decisión. Decimos, sí, yo lo hago, si estás enojado. Y no. Y tomamos decisiones en ese momento donde nuestros sentimientos están hirviendo y probablemente no sean las mejores decisiones. Las mejores decisiones se piensan, se analizan y se toman. No podemos dejarnos guiar por nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Siempre tenemos que dejarnos guiar por la Torá. En ese momento, Moshe les dice, por la mañana. Veamos qué dice Hashem por la mañana. Quizás Moshe estaba esperando que ellos se arrepintieran, que ellos pensaran bien las cosas y dijeran, no, espera. Hashem eligió a Moshe y habló con él cara a cara en el Sinaí. Por medio de él pudimos salir de Egipto, de las hazañas que hizo delante de Faraón. Pudimos cruzar el mar Rojo y hoy estamos aquí. Él estaba esperando que se arrepintieran, que pensaran bien la decisión que estaban tomando. Y quizás por eso les estaba dando ese tiempo. Cuando usted vaya a tomar una decisión, tómese su tiempo. Y más si es una decisión que puede influir en su vida y en la vida de los que le rodean. Siempre debemos de tomar nuestro tiempo para pensar bien las cosas, para analizarlas, ver los pros y los contras y así poder tomar una buena decisión. Pero Coré, lamentablemente, siguió en su obstinación y en su deseo de querer ser más. Recordemos quién era Coré. Coré era un levita. ¿Cuál era el trabajo de Coré en lo que correspondía al Mishkan de los descendientes de Coré o de los coatitas? El trabajo de él no era cargar las maderas. El trabajo de él no era simplemente andar por ahí viendo a ver qué hacía. El trabajo de él y de sus descendientes, de su clan, era cargar con los utensilios más sagrados que había en el Mishkan. Imagínate qué privilegio tan grande tenía. Coré no era cualquier persona, era alguien importante. Era primo de Moshe. Era alguien importante. Tenía un puesto importante, mas sin embargo, quería más. Se aferró a su título, como hablábamos al principio. Se aferró a su posición. Y no solamente se aferró, sino que quiso más. Quiso sobrepasar la autoridad de Moshe. Y por lo tanto, quería sobrepasar la autoridad de Hashem. Y Moshe, queriendo que se arrepintiera, pero no valió ese tiempo que Moshe le dio a Coré. En el versículo 6 dice que Moshe les dice: haced esto, tomen incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Hashem mañana. Y el varón a quien Hashem escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. ¿Por qué le manda a poner incienso? ¿Por qué les manda a agarrar el incensario? Porque la quema del incienso purificaba la zona del altar y presentaba la presencia y representaba la presencia de Elohim. Moisés propuso una prueba. Ordenó a los seguidores de los rebeldes de Coré que ofrecieran incienso delante de Hashem en un incensario. Eso era una prerrogativa exclusiva, era un privilegio. Era un privilegio exclusivo de los sacerdotes y podría ser muy peligroso para cualquier sacerdote o no, que no lo hiciera correctamente. Ofrecer el incienso a Hashem era algo muy especial. No cualquiera podría hacerlo. Era exclusivo de los sacerdotes. Y recordemos, todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Coré era un levita y Aarón era un sacerdote. El trabajo de ofrecer incienso era exclusivo de los sacerdotes. Pero a Coré no le importó cuando Moshe le dice: tomen el incienso, los incensarios y ofrezcámosle a Hashem. Y de ahí vamos a ver a quién Hashem escoge.
Ahí vamos a ver a quién Hashem escoge. Y valientemente, no quiero decir valientemente, sino quiero decir irresponsablemente lo hicieron. No les correspondía exactamente. Pero queriendo ser ellos más de lo que Hashem ya les había dado a hacer, lo hicieron. Ahora veamos, estamos hablando de que ellos eran levitas, pero no eran sacerdotes. Hay diferencia entre un levita y un sacerdote. En el versículo 10 dice así, vamos a leer desde el 8. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Elohim de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Adonai, y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, a los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Moshe les está diciendo: ¿te parece poco ya lo que tú eres? Eres un levita. Te encargas de transportar los objetos sagrados del Mishkan de un lugar a otro cada vez que nos movemos. Eres un levita, alguien especial, alguien a quien Hashem escogió para servir en su templo. ¿Te parece eso poco? ¿Ahora estás procurando también ser un sacerdote? El sacerdote tenía una obligación, los levitas tenían otra obligación. A los levitas se le daba la custodia del tabernáculo y de los recintos sagrados alrededor del altar. Vigilar a los israelitas que llevaban las ofrendas para ser sacrificadas era su responsabilidad, la responsabilidad de los levitas. Así como impedirles que violaran cualquier estatuto o se introdujeran en zonas sagradas reservadas para los sacerdotes. De eso se encargaban los levitas. De hecho, los sacerdotes realizaban el ritual y los sacrificios en el altar. A pesar de que ambos grupos, los levitas y los sacerdotes, pertenecían a la comunidad sacerdotal y recibían una parte de las ofrendas sacrificiales, los sacerdotes tenían la mayor responsabilidad y el poder sobre los actos rituales. La diferencia de las funciones y autoridad también era común en las comunidades de los templos mesopotámicos. Tenían diferente función y tenían diferente responsabilidad, lo que eran los sacerdotes y los levitas. Había un área, ya no lo ha mostrado aquí nuestro more, hay un área hasta donde pueden llegar los levitas y unas áreas específicas solamente para los hijos de Aarón, los sacerdotes. Coré era parte de los levitas que podía ministrar en el templo, que podía estar ahí en los recintos del templo, pero no podía ser un sacerdote. Y se levanta queriendo ser más de lo que ya Hashem le había permitido hacer. Él quería ser como un sacerdote. Quería liderar el pueblo y hacer a un lado a Aarón y a Moshe. En el monte Sinaí se había establecido todo lo que era la Torá, que fue dada a Moshe. Inclusive dicen que Coré podría llegar a cuestionar, como estaba cuestionando a Moshe, porque le estaba diciendo: ¿quién eres tú? ¿Por qué te levantas dentro de nosotros? ¿Por qué te pones más alto que entre nosotros si todos somos santos? O sea, ¿quién te ha dado? Diciéndole prácticamente: ¿quién te ha dado a ti la autoridad sobre nosotros? Y todos nosotros somos hijos de Hashem y Él nos ha llamado santos. Le estaba cuestionando a Moshe: ¿quién eres tú? Inclusive se cree que quizás Coré podía haber cuestionado también los mandamientos de Hashem, porque los mandamientos se los dio ¿a quién? A Moshe. Y ya estaba cuestionando a Moshe por su autoridad. Y si los mandamientos se le habían dado a Moshe, ¿cuánto faltaba? Poco para que Coré cuestionara los mandamientos que Hashem les había dado al pueblo. Por lo tanto, leamos el versículo 15. Dice: entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Hashem: no mires su ofrenda, ni un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal.
Le está diciendo Moisés a Hashem, no mires su ofrenda. Literalmente le está diciendo, no vuelvas tu rostro hacia su ofrenda. Esta es una expresión idiomática, algo que le está diciendo, porque solicitar que una deidad se niegue a aceptar una ofrenda de alguien es una frase formulada que se encuentra como una maldición cuando se viola un tratado o se le falta el respeto a un rey. Se le estaba diciendo Moshe a Hashem, no mires su ofrenda, porque le habían faltado el respeto, no solo a Moshe, sino a Hashem mismo, a la autoridad de Hashem. Le habían faltado el respeto, se habían rebelado en contra. Nosotros siempre decimos que no te rebeles en contra de tus líderes. Siempre decimos, el líder está puesto ahí por Dios. Y en el Antiguo Testamento ocupábamos muchos de estos versículos para decir, no puedes decir nada en contra del pastor. No, tienes que obedecer al pastor en todo lo que haga. Los utilizábamos mal. Tienes que obedecer al pastor en todo lo que él diga. Y acuérdate que en la obediencia hay bendición. Si el pastor dice algo, así debe de ser. Y si el pastor dice, todos aquí a esta hora, ahí todos a esta hora, o todos hagan esto, y ahí vamos todos atrás del pastor, haciendo lo que el pastor decía. En esta iglesia no. En esta congregación no éramos así. Siempre fuimos una congregación más relajadita y muy familiar, por cierto. ¿Qué les estaba diciendo? Que le estaba diciendo exactamente, que les estaba diciendo que no mirará la ofrenda de ellos. En el versículo 15, Moshe se enojó en gran manera y dijo, no mires su ofrenda. Esto es una expresión idiomática. ¿Por qué le dice no mires su ofrenda? Esto era como una maldición, aquí está diciendo, como una maldición cuando se viola un tratado o se le falta el respeto a un rey. Ellos estaban faltándole el respeto a Hashem. Cuidado, nosotros. Por eso es importante que estudiemos, por eso es importante que aprendamos. Y cuando aprendamos, cuando estudiemos y aprendamos lo que realmente le agrada a Hashem, es importante que lo apliquemos a nuestra vida. Porque es muy bonito venir y sentarse y escuchar y aprender, pero salir y ser igual, de esto no se trata. Se trata de aplicar, de hacer los cambios necesarios en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestras casas, en nuestras familias, para poder agradar a Hashem y no faltarle al respeto. Porque estamos aquí tratando de conociendo, cada vez que nos sentamos aprendemos algo, conocemos algo. Nosotros conocemos para aplicarlo, para cambiar nuestra manera de vivir y agradar a Hashem en todas las cosas. Ese es nuestro deseo. Siempre ha sido nuestro deseo. En cuestión personal, mi esposo y yo siempre pensábamos de esa manera y seguimos pensando, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para Hashem. Y fue ese pensar, nuestro deseo de agradar a Hashem y nuestro amor hacia Él, que nos llevó a hacer todo este cambio, toda esta transición. Porque una vez que sabemos lo que le agrada a Él, no podemos regresar atrás. Una vez que conocemos lo que Hashem quiere de nosotros, no podemos quedarnos donde mismo. Una vez que nosotros empezamos a conocer la Torah en nosotros hace un cambio, una revolución en nuestro interior que nos lleva nuestros pasos a seguir los mandamientos de Hashem. Eso debe de ocasionar cuando nosotros aprendemos los mandamientos, cuando nosotros aprendemos de la Torah. Debe haber una revolución interna en nosotros que nos hagan volver a nuestros pasos hacia Él. No quedarnos donde mismo. No faltarle el respeto a Hashem. Porque una vez que conocemos y sabemos lo que estamos haciendo y no lo hacemos, es una falta de respeto a Él. El que Moshe pidiera que no mirara su ofrenda era como una maldición porque se le violaba el respeto al rey y sabemos que se le estaba violando el respeto a Hashem. Por ejemplo, una maldición en la inscripción bilingüe neoasiria de Tel el
ahí está el nombre, Fecarilla en Siria, establece que quien borre el nombre del gobernador de los muebles del templo que él donó será maldecido, diciendo: quien quite mi nombre de los objetos en el templo de Hadad, mi señor, que mi señor Hadad no acepte su comida y bebida, ofrendas, que mi señor Shala no acepte sus ofrendas de comida y bebida. Era algo similar a lo que ocurría en las otras naciones. Cuando hacían algo indebido, se pedía a la deidad que no aceptara la ofrenda de las personas que estaban haciendo lo indebido. Fue lo que hizo Moshe, pidió a Hashem que no aceptara su ofrenda, y les dice en el 15, entonces Moshe se enojó en gran manera y dijo a Hashem: no mires ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Cuando Moshe, y más tarde en Samuel también, en primera de Samuel 12:3, ambos afirman que no se apropiaron indebidamente de nada de los israelitas. Cada uno trae el ejemplo de un burrito, y lo acabamos de leer y quizás ninguno le pusimos la atención que se merecía, porque aquí dice: ni un asno he tomado de ellos. ¿Qué tiene que ver un asno? ¿Qué está queriendo decir Moshe con esto? Ni un asno he tomado de ellos. Aparentemente se trataba de una fórmula convencional que declaraba la inocencia y la honestidad. El asno, siendo el elemento más insignificante, aparece en último lugar ahí. Tanto Moshe como Samuel se refieren a un burro para demostrar que no se llevaron nada, ni siquiera algo común de valor comparativamente menor. Estaban haciendo una comparación diciendo: yo no he tomado nada de ellos, y ahora ellos se están levantando en contra nuestra. También Samuel lo menciona en 1 de Samuel 12:3. Usted ahí lo va a poder leer. Hoy no tengo lector porque nada más tenemos un micrófono, pero ya funcionan. Ay, los micrófonos que salgan volando por aquí. Tenemos aquí 2 lectores voluntarios. ¿Quién quiere leer 1 de Samuel 12? Búsquenla rápido, usted también búsquenlo en casa. Sí tenemos, ¿verdad? Micrófono. Sí. Ay, qué bueno. Gracias a Tito que nos está ayudando en la parte de atrás en todo lo técnico. De verdad que está corriendo de aquí para allá y de allá para acá para poder llevar esta transmisión a cabo. Agradecemos mucho, de verdad, mucho el esfuerzo que hacen todos los técnicos que trabajan aquí en Roca Eterna, tanto Tito como Aranza, que están trabajando ahí en las computadoras y en el audio, como lo hacen los hermanos Parkers cuando pueden estar aquí también. Ya tenemos 1 de Samuel 12:3. Ajá. Estaba muy bendecida, estaba muy prosperada, porque más adelante dice que a una de las tribus con bastantes animales, Correcto. Gracias. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. ¿Sí? ¿Ese es? ¿No lo encontré? ¿Sí? Ok. Bueno, ya lo escucharon. Gracias, hermana Elizabeth. Sigamos leyendo el verso 16 del capítulo 16, que dice: después dijo Moshe a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Hashem, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Hashem cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moshe y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión.
Entonces, la gloria de Hashem apareció a toda la congregación. Y Hashem habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos dentro de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Hashem, Elohim nuestro, de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Moshe y Aarón intercedieron por la congregación porque Hashem ya estaba que la destruía. Se juntó toda la congregación para ver quién iba a ser el elegido. Todos los que estaban con Coré, más los que estaban ahí que no sabían ni para dónde hacerse, también se juntaron. Los medios chismositos también se juntaron, como siempre pasa, ¿verdad? Ahí pasa un accidente y ahí va uno, no tiene nada que hacer ahí, pero ahí anda uno viendo. Así se juntaron. Y Hashem le dice a Moshe: apártate, porque ya los voy a destruir a todos. Apártate tú y Aarón, porque voy a destruir a toda la congregación. ¿Qué fue lo que hizo Moshe y Aarón? Lo acabamos de leer. Se postraron sobre su rostro. Se postraron sobre su rostro. Cayeron sobre su rostro. La postración con el rostro hacia el suelo era una costumbre en el antiguo Cercano Oriente y aparece varias veces en el Tanaj como un signo de respeto extremo o de adoración. Por ejemplo, cuando se encontró con el comandante de las huestes del Señor, Yehoshua, echó el rostro al suelo y se postró en Josué 5:14. Y cuando todos los israelitas vieron el fuego y la gloria del Señor que descendía a la casa, se arrodillaron cuando se estaba dedicando el templo, se arrodillaron rostro en tierra, se postraron y dieron gracias al Señor. Eso está en 2 de Crónicas 7:3. Este acto de homenaje era tan común que se convirtió en una expresión estándar de servilismo, o sea, de que le servimos a Hashem. Por ejemplo, en los saludos al faraón en las castas de Amarna, encontramos que dice: caigo al suelo bajo los pies del rey, mi señor, 7 veces y 7 veces. Y el más elaborado: ciertamente me postro a los pies de mi rey, mi señor, Dios, mi sol, 7 veces y 7 veces sobre el vientre y sobre la espalda. Un lenguaje similar también aparece en los textos ugaríticos. Era una costumbre postrarse sobre el rostro, tirado al suelo, para honrar, en este caso, lo leemos aquí, a los egipcios o los ugaritas. En este caso, Moshe lo hace como una señal de pedirle a Hashem que no destruya a la congregación de Israel. Nuevamente, Moshe vuelve a interceder por el pueblo. Ya lo había hecho anteriormente, esta vez lo vuelve a hacer, pero lo hace de una manera sabiendo que era la manera que él se podía humillar delante de Hashem y reconocer que era Hashem. Reconocer que Hashem era el que tenía el poder de todo y sobre todo. Porque cuando te postras quedas totalmente indefenso. Tu orgullo, tu soberbia se va hasta los suelos. Se postró totalmente y dijo: yo no soy nada, yo no soy nadie, Hashem lo es todo, ten misericordia. Fue la única manera que encontró Moshe y Aarón en ese momento para clamar a Hashem que tuviera misericordia del pueblo. Se postraron sobre su rostro. El 23. Entonces Hashem habló a Moshe diciendo: habla a la congregación y diles. Acuérdense, los quería destruir un momento, se postra a Moshe y Aarón y ahora les dice: ok, dile a la congregación. Habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram. Entonces Moshe se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. Mire, qué desafío tan grande a la autoridad
de Hashem, no tuvieron temor. Y dijo Moshe, en esto conoceréis que Hashem me ha enviado, para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Hashem no me ha enviado. Mas si Hashem hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Hashem. Imagínense estar ahí en ese momento. ¿Qué estaría pasando por la mente de los demás israelitas? Moshe estaba hablando, estaba diciendo lo que le iba a pasar, y les estaba diciendo que iban a descender vivos al Seol. ¿Qué es el Seol? El Seol, descendiendo vivos al Seol. El término Seol se refiere al inframundo, donde residen los muertos. Siempre se desciende, siempre se habla como descender. Recordemos que cuando vamos al templo se habla de ascender. Cuando se habla del Seol siempre, y vamos a leerlo, hermano Javier, ¿ya tiene micrófono? No tiene micrófono. Corra por un micrófono, porque es que tengo que poner a trabajar a los hermanos que están aquí para que no se me duerman, ¿verdad? Ninguno se está durmiendo, todos están bien atentos, porque les dije que no se me durmieran. Isaías, nada más el hermano Javier está dormido, por eso lo puse a leer. Isaías 14:15. Y Pina me va a buscar Salmo 55:16. Isaías 14:15. Y Pina me va a buscar Salmo 55:16. Sí. Isaías 14:15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Derribado. ¿Derribado es hacia dónde? Cuando alguien es derribado o algo es derribado es hacia abajo. O sea, descendió. En otra versión dice caíste en el Seol, lo más profundo del abismo. Y Salmo 55:16, ¿qué dice, Pina? No te preocupes. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Adonai me salvará. Salmo 55:16, lo anotaría mal. Quiero donde dice, y que desciendan vivos al Seol, porque mal ha calado en sus mentes. Si alguien lo puede encontrar. En el 15, perdón. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. ¿Qué dice la palabra que estamos buscando? Es descender. Desciendan vivo al Seol. Siempre cuando se habla de Seol es descender. Hermano, ¿nada más hay un micrófono? Hermano Javier, Génesis 42:38, donde nos habla acerca de Jacob, que está hablando cuando van a llevar a Benjamín a ver a José y no quiere que lo lleven. Entonces Génesis 42:38. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿Haréis qué? Descender. Cuando hablamos de Seol, cuando se habla del Seol, siempre se habla de descender. Entonces, ¿qué pasó con Gore y sus seguidores? Descendieron al Seol. Vamos mas si en el 16:30, mas si Hashem hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare
con todas sus casas y descendieren vivos al Seol. Se habla acerca siempre de que se habla del Seol, se habla de descender. A lo largo del antiguo cercano oriente, el reino de los muertos se describió en términos similar al de una tumba oscura, sucia y ubicada debajo. Por lo tanto, es comprensible porque el término ugarítico para el inframundo es aretz, la misma palabra que se usa para tierra. Note que este término se usa en el versículo 32. La tierra, aretz, abrió su boca y se los tragó. Y si lea conmigo a Números 16:32, que dice, Números 16:32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. En el antiguo cercano oriente, que estamos aquí, si estamos en la escalera, ¿dónde estuviéramos ahorita? En el aspecto, en el contexto cultural, era lo que se creía en aquel entonces. Ya he tocado varios escalones, pero no se los había mencionado. Así es que cuando toquemos uno, usted dígame, esto cae en el histórico, o esto cae en el contexto del templo, en el contexto geográfico. Usted ayúdeme, que está ahí sentadito. Antiguo cercano oriente. En el ciclo de Baal, de la mitología ugarítica, Mot, el dios del inframundo, es una figura antagónica, enemiga de Baal, descrita como tragando a los muertos en su boca como un cordero. Baal y Mot eran archirrequete contra enemigos, o sea, estaban uno en contra del otro, eran antagónicos. Y Mot era el dios del inframundo, de la muerte. Se le describe como alguien que abre su boca, que tiene una boca grande y se los traga. Lo que quiere decir es que se está tragando a los que se van a morir o a los muertos. Y vemos una similitud parecida a lo que dice el versículo 32, que dice, abrió su boca y los tragó a ellos. Se puede aludir a esta figura en las imágenes de Habacuc 2:5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Ensanchó su boca. Su boca codiciosa se abre como el Seol, traga la muerte y nunca se sacia. De donde la palabra muerte, Mavet, se escribe con las mismas consonantes que Mot, que era el dios del inframundo. Hermano Javier, Isaías 5:14. Y Pina, Isaías 38:10, por favor. Isaías 5:14, ¿qué dice? Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, y su fausto y el que en él se regocijaba. El lugar de la muerte, o sea, el Seol, es puesto ahí como un monstruo que abre su boca y se traga a sus víctimas. Y también se representa el Seol con puertas, las puertas del Seol, Isaías 38:10. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. El Seol era un lugar de los muertos. La literatura del antiguo cercano oriente describe con frecuencia el lugar de los muertos, el inframundo, con puertas. Estos eran los pensamientos, el contexto cultural de aquella época, lo que ellos pensaban y lo que vemos aquí también un poco en lo que estamos leyendo. El pueblo temía al Seol. O sea, cuando Moshe les dice, te va a tragar la tierra, vas a descender al Seol. O sea, para el pueblo en ese momento, el pueblo temía al Seol por varias razones. Obviamente, la presencia de un Seol significaba que ya estabas muerto. Además, significaba que perdías el acceso a Hashem, incluida la capacidad de alabar a Hashem o de invocar su justicia o la misericordia de Hashem. Incluso las personas fieles en esta etapa de la revelación bíblica tenían poco o ningún concepto acerca de la resurrección. Pero para ellos en ese momento descender al Seol era estar separado de Hashem.
Por lo tanto, pues no querían descender al Seol. Y a pesar de que vemos que hay similitudes en el antiguo Cercano Oriente acerca de lo que se creía en las otras culturas como la ugarítica o la egipcia, a pesar de estas similitudes, la principal diferencia que existe es que en el Tanaj Dios controla la tierra, así como también Hashem controla el inframundo. Estos no son dominios separados, como lo vimos hace un momento con Baal y Mot, que son archirrequete contra enemigos. Uno controlaba una cosa y Mot controlaba el inframundo. En el Tanaj no, en el Tanaj, en la Torah vemos que Hashem controla todas las cosas. No son gobiernos o dominios separados, gobernados por figuras aferentes. Esta percepción también se enfatiza en nuestros versículos donde hay múltiples menciones de Hashem, enfatizando que solo Él es el responsable de abrir la tierra y enviar a los rebeldes al Seol. Porque, ¿qué fue lo que dijo Moshe? Que Hashem los iba a hacer descender al Seol. Versículo 30, mas si Hashem hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Hashem. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, los que les dije que habían ido ahí medio a chismosear, huyeron al grito de ellos porque decían: corran, no nos trague también la tierra a nosotros. Pero también salió fuego delante de Hashem y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Hashem habló a Moshe diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque los incensarios son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Hashem. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Tomaron los incensarios que habían usado los hijos de Coré y los hicieron para cubrir el altar. Así es que no se desperdiciaron porque esos incensarios ya habían estado santificados. En el versículo 46 de Números 16, que si usted está usando el Tanakh, hay una diferencia de versículos. En el Tanakh ya estuviéramos en Bamidbar 17:11, pero en la Biblia que tenemos regular estamos en Números 16:46. Después se vuelve a juntar. En este versículo vamos a leerlo, Números 16:46. Dice: y dijo Moshe a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar sobre él, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Hashem y la mortandad ha comenzado. Hashem se había airado contra ellos y estaba la mortandad. Y Moshe hace que Aarón tome el incensario y vaya en medio de la congregación para aplacar la mortandad. Este versículo, Moshe le dice a Aarón que tome el incensario para detener la plaga provocada por la ira de Dios. La idea de que el incienso tenía la habilidad particular de apaciguar a los dioses y calmar la ira divina se encuentra también en otras culturas del antiguo Cercano Oriente. Y ahí nos habla de la epopeya de Gilgamesh y nos da otros ejemplos. Si usted quiere, tómenle un screenshot por ahí y lo puede leer. También se entiende que los olores fuertes tenían un poder protector contra las fuerzas del terror. Por ejemplo, hay una mezcla egipcia que se hacía que ofrece protección mágica a los niños, a un niño pequeño,
que utiliza el trébol, la cebolla y parte de varios peces, un olor fuerte. Y pensaban que eso traía protección. Aquí Hashem rechaza las 250 ofrendas de incienso de la asamblea de Coré porque fueron dadas por aquellos a quienes él no había designado para hacerlo. Solo el incienso traído por Aarón, su sacerdote designado, era aceptable para efectuar la expiación. Así es que Hashem tiene un orden. Nosotros debemos de respetar ese orden. Si usted no ha escuchado, y se lo vuelvo a repetir, escuche la enseñanza de esta mañana que dio nuestro More Rico, que está muy buena y nos va a ayudar también a entender un poquito del orden que Hashem tiene en ciertos aspectos del capítulo 18. Nosotros tenemos que estudiar para conocer el orden de Hashem, porque si no vamos a querer usurpar autoridad y vamos a estar entrando en terrenos que no debemos entrar o pisar. Debemos de saber cuál es nuestra posición y cuáles son los terrenos que podemos pisar, porque no podemos estar usurpando la autoridad de los que Hashem ya ha establecido. Él no aceptó la ofrenda del incienso de los 250 hombres, que eran hombres de renombre, hombres con título, pero estaban haciendo algo que Hashem no les había mandado hacer. Lo estaban haciendo de una manera errónea, con un corazón equivocado, con una intención equivocada, y Hashem no lo aceptó. Pero Hashem acepta la ofrenda de Aarón, porque era el sacerdote que él había elegido, y manda a Moshe a Aarón para que vaya en medio de la mortandad y se pase ahí para que la mortandad cese y no se extinga todo el pueblo de Israel. Y vemos una vez más el amor que Moshe tenía por el pueblo de Hashem, por el pueblo de Israel. Después de todo esto que ha pasado aquí, que si lo leemos así como que está medio emocionante, porque vemos cómo se levanta Hashem y se enoja contra Coré, porque Coré se había levantado, no se enojó porque se quiso enojar, sino que Coré se había levantado en contra de esa autoridad. Había cuestionado al líder que Hashem había puesto para dirigir al pueblo de Israel, y vemos todo esto que sucede, que se abre la tierra, las puertas del Seol se abren, la boca del Seol se los traga vivos, que es lo que para ellos significaba el Seol en ese momento, separación total, donde no podías clamar por la misericordia de Hashem. Vemos todo lo que pasó con Coré y sus seguidores, y cómo Hashem termina mandando esta plaga para el pueblo de Israel, y cómo el amor que Moshe tenía para el pueblo hace que mande a Aarón para que ofrezca el incienso y termine toda esta plaga. Después de todo esto, sigue aún demostrando Hashem quién había escogido él. Tenemos que sucede que la vara de Aarón florece, la vara de Aarón. El Señor le dice a Moshe, eso está en el capítulo 17, le dice a Moshe que tome. Creo que le dije que iba a ser rápida, ¿verdad que sí? Se me hace que voy a cortar la información aquí. El Señor le dice a Moshe que tome de los israelitas 12 varas, una por cada casa de los padres, una por cada líder de las tribus. Al igual que la masa ceremonial de nuestros días, tal bastón es un signo de cargo o autoridad. Por eso, en Génesis 38, Tamar le pidió a Yehudá su sello, le pidió su cordón y también le pidió la vara que estaba en su mano como prenda. El sello en su cordón es una forma obvia de identificación, y para un líder como Yehudá, el maté, o sea, el bastón o la vara, también era una marca de su estatus. O sea, que el bastón que tenía Aarón era una marca de que era una persona de un estatus superior. La prueba de la victoria de Aarón en el concurso, en la prueba que hicieron, fue que su bastón, el bastón de Aarón, había dado flor, había brotado, había producido flores y ahora hasta estaba dando almendras. El almendro
Es el primero que florece en el invierno en la tierra de Israel. Es un símbolo de la primavera que se acerca y se usa como símbolo en otras partes del Tanaj. No lo vamos a leer porque ya me retrasé. La vara de Aarón se convirtió en un árbol vivo en ese momento, que habría sido incómodamente como una ashera, pero convenció a los israelitas, y como la vasija del maná y la muestra del incienso se guardó después en el santuario en la tienda del testimonio. Recuerden que las copas en el candelero, en el tabernáculo, tenían forma de flores de almendra con capullos y capullos. La palabra hebrea para almendra se deriva de la raíz hebrea que se refiere a la vigilancia. O sea, la palabra almendra se deriva de la palabra que se refiere a la vigilancia. Porque los almendros florecen en la primavera, antes que los demás árboles. Las lámparas del santuario deberían arder toda la noche, mostrando que el Señor siempre estaba despierto y vigilante. Salmo 121:4. Entonces, las flores de almendro en el bastón de Aarón implican que Hashem estaba vigilando la oposición hacia el sacerdote, quien él había escogido. La vara se usaba como bastones y como símbolo de autoridad. Una vez más, Hashem vuelve a mostrar a quien él había escogido. Y tengo información del capítulo 18, pero ya el More lo estuvo hablando, se me está haciendo un poquito tarde. El More ya lo habló esta mañana. Usted vaya y tengo del pacto de sal como unas 6 más. Pero no quiero que nadie se me duerma aquí en casa, así es que vamos a tener que dejar hasta aquí la información. Tenía algo de información de los privilegios y los deberes sacerdotales, la redención del primogénito, el pacto de sal, que me pareció súper importante, que yo creo que muchos de ustedes ya tienen algo de información acerca de eso, cuando se salaban las ofrendas, por qué se salan las ofrendas también, que viene en el capítulo 18, y hay una información súper interesante, pero no se la voy a decir, voy a terminar con esto. Estos son los libros que utilicé para sacar información, que es The Baker Illustrated Bible Background Commentary, el comentario del contexto cultural bíblico, y The Conan Tanakh of the Land of Israel, del libro de Bamidbar o Números. Toda la información que le he dado ahí usted la va a poder encontrar en estos 3 libros, más aparte saqué otra información por ahí también, también de Mamá Rachel, y también de los posts que pone nuestra mora Lisa, que son muy interesantes. Si usted no la sigue, sígala, porque pone unos posts muy, muy interesantes también. Así es que esta información puede ser comprobada, solo falta que leamos un poquito. Como le decía al principio, para nosotros aprender o crecer tenemos que invertir de nuestro tiempo para no ofender a Hashem, para no rebelarnos contra Él. Tenemos que aprender lo que su santa y bendita Torah dice, para que nosotros podamos dirigir nuestros pasos de acuerdo a como Hashem quiere que lo hagamos. Coré es un claro ejemplo que nosotros debemos de tomar para decir: no quiero hacer lo mismo, no me quiero rebelar en contra de Hashem, no quiero pisar tierra que no deba de pisar, no quiero usurpar la autoridad a quien Hashem ha puesto, no quiero rebelarme en contra de quien Hashem ha puesto como líder, y quiero andar de acuerdo a los mandamientos que Hashem tiene para nosotros en su santa y bendita Torah. No debemos de ser como Coré. No debemos de aprender de este ejemplo para no hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una larga vida. La vida de Coré fue cortada. Fue cortada del campamento. No solamente la de él, sino de todos los que le siguieron. Cuidado a quien seguimos. Sigamos a personas que nos lleven por el camino de la Torah. Y una de las cosas, yo pensaba hace unos días, una de las mejores cosas que le pudo haber pasado a Roca Eterna, o la mejor de las cosas que le pudo haber pasado a Roca Eterna, es que haya llegado un maestro que nos enseñó Torah y guió nuestros pasos hacia la Torah.
creo que ese es un privilegio tan grande que nosotros aquí en Roca Eterna hemos podido tener, que tenemos, que es el tener un maestro que nos está guiando, no solo uno, sino también nuestro More Rafi, nuestra Moralisa, que nos están guiando por el amor a la Torah, que nos están dirigiendo a que nosotros amemos a Hashem a través de su palabra. Creo que esa es una de las bendiciones más grandes que le agradezco a Hashem por haber traído aquí a Roca Eterna, y una de las bendiciones más grandes que a mí me ha dado es poder sentarme y aprender de su palabra. No permitamos que los títulos nos llenen de orgullo, nos llenen de altivez, como le ocurrió a Coré. No importa qué título tengamos, aquí somos un solo pueblo. Aquí no es lo que Hashem va a hacer por mí porque soy esto, porque tengo este título. No, aquí es ¿qué puedo hacer Hashem por tu pueblo? ¿Qué fue lo que hizo Moshe? Se postró por amor al pueblo. ¿Qué fue lo que hizo Moshe? Mandó a Aarón. ¿Y a qué fue lo que hizo Aarón? Fue y se metió en medio de la mortandad, con peligro de que le tocara a él también la plaga. Pero fue y se metió en medio de la mortandad para ofrecer incienso a Hashem y que se detuviera esa plaga, por amor al pueblo, por amor a Hashem. Aquí no es qué Hashem va a hacer por mí o qué es lo que Hashem, cómo Hashem se puede adaptar a mi agenda. No, aquí es nosotros nos vamos a adaptar a la agenda de Hashem. ¿Qué puedo hacer yo por ti, Hashem? ¿Qué puedo hacer en el pueblo? ¿Cuál es mi trabajo? Y el trabajo que me corresponde, quiero hacerlo bien. Coré tenía uno de los trabajos más importantes, transportar las cosas más sagradas del Mishkan, y no pudo hacerlo bien porque la altivez y el orgullo le ganó. No dejes que la altivez y el orgullo, el título que tienes, la posición que tienes en una congregación quizás, o el creerte más que los demás porque ahora sabes algunas cosas que otros no conocen, que suele suceder mucho aquí. No aquí, sino en las raíces hebreas, de que como ya sabemos un poquito, atacamos a los que no saben. No. ¿Qué puedo hacer para que el reino de Hashem se expanda? ¿Qué puedo hacer para servirte mejor? Y una de las formas que se va a manifestar el que nosotros queremos servir a Hashem es cuando servimos al pueblo, así como lo hizo Aarón, así como lo hizo Moshe. Una de las cosas que más admiro de mi maestro, de los tres, es que cuando vienen aquí lo hacen por amor a Hashem y por amor al pueblo, porque ellos dicen queremos ayudarles a crecer, a que sigan conociendo a Hashem, y no nos cobran ni un centavo. Ellos vienen, ponen de su tiempo y de su esfuerzo y nos están enseñando a que nosotros aprendamos para que podamos servir mejor a Hashem. Así es que de verdad que tener unos líderes, unos maestros, así como el pueblo tenía a Moshe. No seamos como Coré, que despreció a Moshe. No despreciemos, jamás permítale el Eterno que despreciemos a nuestros maestros, sino que nosotros aquí en Roca Eterna les honramos y no nos levantemos en contra de la autoridad que el Eterno ha puesto. Porque cuando nos levantamos en contra de la autoridad que Hashem ha puesto, nos estamos levantando en contra de Hashem mismo. Seamos humildes y seamos hacedores de los mandamientos. Busquemos la manera de cumplir con los mandamientos que Hashem nos ha dado. Sigamos aprendiendo juntos, sigamos creciendo juntos. Aquí en Roca Eterna queremos seguir aprendiendo y queremos seguir creciendo y queremos seguir estudiando. Así es que no se pierda ninguno de los servicios. Este Shabbat a las 4 de la tarde con las oraciones de Minjá y a las 5 con nuestro servicio regular, y el próximo miércoles también vamos a estar aquí. Así es que espero que esta enseñanza le haya ayudado un poco. Si usted es de kindergarten, sé que quizás le ayudó. Si usted ya pasó kindergarten y ya se graduó de la escuela primaria y secundaria, pues espero que le haya refrescado un poquito la memoria. Y si no es así, pues hable con los maestros y que diga, no aprendí nada de la pastora. No es cierto. Espero que haya aprendido. De verdad le amamos y le agradecemos que haya estado conectado con nosotros a través de esta hora y 40 minutos. Yo siempre digo que voy a durar poquito y creo que ya no voy a volver a decir eso. Esperamos que el Eterno le bendiga, le guarde y nos vemos este próximo Shabbat. Shalom a todos. Bendiciones.